Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura española que pertenece al área de comunicación. Ya en la clase pasada hemos leído en la plataforma poesía de Rubén Darío y también de José Martí para adentrarnos en la clase del día de hoy, que vamos a ver una nueva corriente que va a originarse en Hispanoamérica. Nos referimos al modernismo y en España específicamente la generación del 98. No sin antes comenzar la clase, comunica de advertir que deben enviar sus tareas al correo electrónico y cuando toque alguna lectura, práctica o visualización, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominado El modernismo y la generación del 98 español. Bien, vamos a comenzar la clase dando un poco de introducción y contexto. El panorama literario a finales del siglo XIX aún estaba dominado por la narrativa realista. Es por eso que un grupo de jóvenes poetas en Hispanoamérica van a originar el modernismo, específicamente latinoamericano, a partir del año 1870. Surge como un movimiento de renovación poética. Ojo, va a haber una renovación ya que va a ser la primera corriente literaria que va a nacer en nuestro idioma castellano, teniendo como máximos representantes en Latinoamérica específicamente al nicaragüense Rubén Darío y al cubano José Martí. Este grupo de escritores adoptaron las bases estéticas de dos movimientos literarios franceses, que fue el parnasianismo y el simbolismo, ¿correcto? Las influencias del modernismo entonces va a ser el parnasianismo francés y el simbolismo francés, que vamos a hablar rápidamente. ¿Qué quiere decir parnasianismo y simbolismo? El parnasianismo es una corriente literaria que promueve el léxico exquisito y refinado. Se da en la literatura el goce estético desde su concepción y va a valorar lo que sería el arte por el arte en la belleza de la palabra. Es un arte, una poesía muy refinado, muy exquisita en el léxico, que los modernistas van a tomar como influencia de esta estética. Y también podemos considerar al simbolismo, del que tomaron la musicalidad y las innovaciones métricas, el uso de las imágenes sensoriales y sinestesias de todo aquello que evocara una realidad mística, misteriosa, llena de ficción, llena de cosas maravillosas, lugares exóticos, cisnes, hadas. Todo eso va a influenciar también en el modernismo. Entonces tenemos el parnasianismo del lenguaje refinado y las imágenes sensoriales del simbolismo y toda su alegoría a través de los sentidos va a dar origen a las características del modernismo. ¿Cuáles son las características propiamente del modernismo? Son las siguientes. Número 1. Tenemos el culto de la imagen y la fantasía. Este rasgo se expresó en el gusto por lo exótico y lo irreal. Personajes de tiempos remotos, hadas, princesas, castillos, pues todo eso que tiene como influencia el simbolismo, todos esos pasajes lejanos y fantasiosos, muy alejados de la realidad. Porque recordemos que el modernismo se va a oponer a la realidad. Si la realidad o la literatura del realismo va a hablar sobre cosas concretas que pasan en la realidad misma, en la sociedad, el modernismo se va a alejar y va a tratar de imaginar la fantasía en su literatura. Vamos como segunda característica, tenemos la búsqueda de la belleza sensorial. Por eso las imágenes sensoriales y o visuales, el color, la música, los efectos sonoros fueron muy utilizados en el modernismo. Ojo, y también podemos agregar o añadir que en el modernismo todo lo que evoca a través de los sentidos, como el olfato, el tacto, el color, todo lo que se percibe por las sensaciones va a ser una característica muy fuerte, y esto conlleva también a no descuidarse del lenguaje, porque la otra característica va a ser que los escritores persiguieron un fin exclusivo en la estética, ya que no quisieron reflejar inquietudes sociales,
Por ese motivo, la poesía se convierte en el género preferido de los modernistas, porque en la poesía no se va a contar los problemas de la sociedad, los problemas del hombre, sus miserias, sino que va a cuidar el lenguaje y va a tratar de evocar pues toda esta fantasía donde una imagen muy predilecta es la figura del cisne por su belleza y elegancia, y se va a convertir en el símbolo de este movimiento originado en lengua castellana y que va a influenciar mucho en España, ¿correcto? Si bien es cierto que es hispanoamericano, pero los máximos representantes van a estar en Latinoamérica y también va a influenciar en España. Y ahora vamos a hablar, pues, después de las características, la importancia del modernismo. Es muy importante el modernismo, ya que fue un movimiento primero y el único artístico y literario de habla española nacido en nuestro continente, como ya dije anteriormente. Su influencia alcanzó no solo a escritores latinoamericanos, sino también a los españoles, teniendo como representante a Juan Ramón Jiménez, que lo vamos a ver en la clase posterior, la vida y obra de este autor que tiene una etapa modernista bien marcada. Entonces la poesía modernista durante los años finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la lírica experimentó un florecimiento que se da en Latinoamérica y llega a España. Entonces en España va a suceder algo muy importante, que a raíz del modernismo y del contexto social va a aparecer la generación del 98. Vamos a ver que en España aparece esta generación a finales del siglo XIX y hay una crisis española en esta generación, tal cual origina la pérdida de sus últimas colonias. O sea, nos referimos que España va a perder el poder político social de sus colonias, como por ejemplo Perú o Filipinas o Costa Rica. Entonces en España va a producir una crisis, un pesimismo en lo social, en lo económico y también en lo artístico. Entonces va a desencadenar en los españoles sentimientos de frustración, pues pesimismo, y se va a reflejar en la literatura un surgimiento de dos generaciones importantes, ¿correcto? Que va a ser la generación del 98, propiamente español, y la generación del 27, igualmente propiamente español. Vamos a hablar ahora del origen y todo lo que conlleva a esta generación, ya que en la España de fines del siglo XIX surgió un grupo de escritores jóvenes e inquietos, casi todos integrantes de esta generación, que eran amigos, conocidos entre ellos, que a pesar de la crisis española que comenté, van a querer expresar una nueva poesía, un nuevo ritmo, ya que van a publicar en revistas o diarios progresistas todas estas voces jóvenes que van a imponerse ante la situación crítica del año 98. Recordemos que se llama generación del 98 porque en ese año España pierde sus colonias en América y también en Asia. ¿Quiénes van a ser estos escritores? Pues vamos a enumerar rápidamente. Tenemos a Miguel de Unamuno, tenemos a Azorín, a Pío Baroja, a Ramón del Valle Inclán y Antonio Machado. A todos ellos se les reconoce la preocupación y la crisis que tiene su país en esta generación del 98. Entonces, después de hablar de la generación, cómo se origina o a qué se debe el nombre y mencionar algunos de los representantes, vamos a hablar de lleno a las características de la generación del 98 español. Teniendo como la primera característica y la más principal es que une a todos los escritores del 98 su gran amor por España, y van a pregonar esa condición de reivindicar la crisis española del 98 a través del arte y la literatura, que esto va a conllevar a la siguiente característica. Si bien es cierto, todos aman a España, o sea, estos escritores quieren a su patria, pero van a criticar duramente la España en que viven.
sienten el dolor por la desastrosa situación económica, política y cultural de su patria y van a buscar motivarse. Entonces, la tercera característica es que van a buscar motivación en los paisajes de Castilla. Se sienten atraídos por Castilla, la meseta central española, ya que su paisaje duro, árido y seco van a constituir para ellos un símbolo de la situación crítica española del 98. Entonces, al ver los paisajes desérticos, áridos, secos y duros, se van a motivar para hacer una alegoría con la situación crítica que está pasando España en ese momento. Vamos con la otra característica, es que las obras de este periodo rompen con el diseño clásico de presentación, desarrollo del conflicto y desenlace, regido por las leyes de la casualidad. El resultado de esto va a ser una novela que no va a regir a la clásica estructura, sino que va a ser una novela con sentido poético, muy metafórico y alegórico, y también con la investigación y la crítica a modo de ensayo. Entonces es una novela poética y ensayista la que predomina en este grupo de escritores. Y también, como última característica y no menos importante, es que la generación del 98, los autores van a reflexionar sobre el sentido de la vida, la religión, la existencia de Dios, el tiempo, buscando las cosas directamente, sin palabras ni construcciones extrañas o alejadas del contexto español que se habita en esa época. Muy directo, crítico y analítico sobre la España de ese entonces. Y para finalizar, vamos a resumir pues a los personajes o escritores de esta época, ya que van a tener como el propósito principal de renovar la prosa castellana, como por ejemplo la sencillez lo encontramos en Baroja y Azorín, la precisión en Azorín y Unamuno, y la belleza del lenguaje en Valle Inclán. Entonces hemos hablado pues a grandes rasgos de lo que fue el modernismo y también la generación del 98 español. Va a quedar como actividad hacer un cuadro comparativo entre las características del modernismo literario latinoamericano y las características de la generación del 98 español. En qué se asemejan, en qué se diferencian, cuáles son iguales, todo eso en un cuadro comparativo y también ilustrar a los representantes mencionados de esta generación del 98 español. Dicho esto y sin nada más que añadir, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura española. Nos vemos chicos. Chao, 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 chao.